buenos días. Damos inicio con la conferencia de prensa del día 16 de abril de 2020, agradeciendo como siempre a los medios de comunicación, en donde diariamente en el anuncio y conferencia de prensa a las 9 de la mañana y a las 8:30 de la noche estamos informando minuto a minuto todo lo que ha estado ocurriendo en situación del tema de COVID-19 por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario Enrique Clausen. Y nuevamente agradeciendo todo el apoyo que nos brindan para estar informando a la ciudadanía. Cedo el uso de la voz a la doctora Denica Cruz, directora general de Epidemiología del Servicio de Salud de Sonora. Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy estoy nuevamente aquí para darles una actualización respecto a la situación que guarda COVID-19 a nivel mundial, nacional y estatal. En el mundo se han confirmado hasta el día de ayer 1.914.916 casos confirmados de COVID. El 30% de estos casos ha ocurrido en Estados Unidos, seguido de España, Italia, Alemania y Francia. 33 naciones latinoamericanas han confirmado casos, siendo Brasil la que encabeza la lista de estas naciones, con 23.430 casos confirmados en este país. Le siguen Chile, Ecuador, Perú, México y Panamá como los principales países de Latinoamérica que han confirmado casos. Asimismo, a nivel mundial, se han registrado 123.010 defunciones para una letalidad global, es decir, en todo el mundo, de 6.4%, 6.4 casos por cada 100 casos confirmados, 6.4 defunciones, por cada 100 casos confirmados. En Estados Unidos, la letalidad ha llegado al 4% con 23.476 fallecimientos. En Italia, hay una letalidad de 13%, en España de 10%, mientras que en el resto de los países hay una letalidad del 6% en promedio. Como ustedes ya deben estar enterados, el día de ayer se confirmaron a nivel nacional 448 casos de COVID en todo el país, con lo que se acumulan 5.847 casos de este padecimiento. Los casos confirmados de COVID están distribuidos ya, como lo mencionamos el día de ayer, en todo el país, siendo algunas entidades federativas las que concentran la mayoría de los casos, incluido la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Sinaloa y Puebla, algunas de las que concentran la mayoría de los casos y las defunciones. La mediana de edad de estos casos confirmados es de 45 años, siendo la menor de 34 hasta el día de ayer y la mayor de 57 años. Ese es el rango del promedio. Y este día se confirmaron 43 defunciones nuevas en el país, con las que se acumulan 449 defunciones para una letalidad nacional de 7.7%, 7.7 defunciones por cada 100 casos confirmados. Las defunciones se distribuyen en 31 entidades federativas y las de mayor volumen son la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Puebla y Baja California. Estas son las entidades que concentran la mayoría de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el país. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, únicamente una de estas 406 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, con una letalidad para este grupo de 0.3%. 243 defunciones han ocurrido en personas entre 25 y 59 años de edad, con una letalidad para este grupo del 6%. Y finalmente 205 defunciones, que representan el 46% de las defunciones a nivel nacional, han ocurrido en mayores de 60 años, con una letalidad para este grupo del 17%, siendo entonces la letalidad de este grupo la más alta comparativamente por grupo de edad, los mayores de 60 años.
Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones, como ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, han sido las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, diabetes y obesidad. México entonces se mantiene en la fase 2 de la epidemia con evidencia de transmisión comunitaria y avanzando hacia una fase epidémica. En Sonora, el día de ayer, como lo anunció nuestro secretario de Salud, Enrique Clausen, se confirmaron 12 casos de COVID-19 en Sonora, acumulándose con estos 12, 109 casos de la enfermedad en el estado desde el 16 de marzo. De hecho, hoy pues, se cumple un mes de este primer caso confirmado. Los casos nuevos ocurrieron en 10 hombres y 2 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 61 años. Estas 12 defunciones son residentes 6 de San Luis Río Colorado, 5 de Guatabampo y 1 de Agua Prieta. Insistimos en que ya ninguno de ellos tiene antecedente de viaje, con lo que se confirma la transmisión y la circulación local del virus en el estado. De esos casos, 10 corresponden a la Secretaría de Salud y 2 al Instituto Mexicano del Seguro Social. Iniciaron síntomas entre el 2 y el 12 de abril. 10 pacientes tienen un cuadro leve y se encuentran en aislamiento domiciliario y 2 de ellos se encuentran hospitalizados, clasificados como graves, pero sin necesidad de ventilación mecánica invasiva. 5 de estos 12 pacientes cuentan al menos con una comorbilidad, como diabetes, presión alta, asma, enfermedad cardiovascular y obesidad. Hasta el día de ayer no teníamos defunciones confirmadas por COVID-19 en Sonora, con lo que se mantienen 12 defunciones por COVID para una letalidad del 11%. Con esta letalidad, Sonora ocupa el 9º lugar a nivel nacional en este rubro. Como ya se ha informado también, 10 de estos fallecimientos ocurrieron en mujeres y 2 en hombres, y las personas eran residentes 3 de Magdalena, 2 de San Luis Río Colorado, 2 de Sáric, 2 de Guatabampo y 1 de Nogales, Hermosillo y Cajeme, es decir, cada municipio con una defunción. Es muy importante recalcar que estos 109 casos confirmados que tenemos en el estado corresponden a diversos municipios, siendo los principales que concentran en cuanto a números absolutos la mayoría de los casos, San Luis Río Colorado, Hermosillo y Guatabampo. Esos serían nuestros 3 municipios en donde se concentran la mayor parte de los casos en cuanto a números absolutos. Sin embargo, en cuanto a riesgo, es decir, basado en la incidencia acumulada de este padecimiento, los primeros 3 lugares los ocupan Sáric, Opodepe y San Luis Río Colorado en tercer lugar. El día de ayer tuvimos una reunión, participamos en una reunión muy interesante con la Secretaría de Seguridad Pública, evaluando la efectividad de estas medidas que se han tomado, estas medidas de mitigación que han sido resumidas en la estrategia de Quédate en casa. Yo sé que ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todos los ciudadanos, por parte de todos nosotros, el permanecer en casa y el limitar nuestra movilidad al grado de solo salir a realizar actividades esenciales. Sin embargo, estas estrategias están rindiendo frutos. Como ustedes han podido verlo, los que no hayan tenido oportunidad, los invito a que visiten la página de la Secretaría de Salud y revisen las gráficas que nos ha ayudado a elaborar el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Hay una gráfica muy interesante que dice en su título la pregunta de si estamos realmente aplanando la curva epidemiológica de casos. En esta gráfica ustedes van a poder ver 3 colores, verde, amarillo y rojo, en donde están representados la velocidad de duplicación de los casos según diferentes escenarios. Ahí ustedes lo van a poder revisar.
Pero en resumen, lo que esta gráfica nos demuestra es que la velocidad de duplicación de los casos en el estado de Sonora es menor comparada a la de otros estados de la República que tienen una alta transmisión. Entonces, esto nos demuestra que efectivamente estas medidas de mitigación están logrando un aplanamiento de la curva epidémica de casos en nuestro estado. Sin embargo, para que sea sostenido este aplanamiento, es necesario que continuemos apegándonos a estas medidas de limitación de la movilidad y de aislamiento voluntario. Los invito entonces a redoblar estos esfuerzos, en mantenerse en sus domicilios, en salir únicamente para actividades esenciales que ya han sido extensamente descritas cuáles son. Esto va a lograr que esta curva epidémica se mantenga aplanada y que los casos ocurran de manera aislada y que por lo tanto los servicios de salud no sean saturados y todos los pacientes puedan ser atendidos con la calidad que cada uno necesita y merece. Finalmente, les recuerdo que toda la información oficial continúa presente en las páginas de la Secretaría de Salud y está actualizada de manera diaria. No se está retrasando ni manteniendo ni reteniendo ningún tipo de información. Por lo tanto, hagan uso de esta información para que se motiven. Así les decía yo ayer, ¿no? Estas gráficas sirven para motivarnos y para seguir colaborando en estos esfuerzos de quedarnos en casa, que me consta que es una actividad, que es una acción muy, muy difícil de mantener, pero que siéntanse seguros de que está rindiendo frutos. Adicionalmente, pues invito a todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, como ya lo hemos mencionado, la presencia, la coexistencia de una edad mayor de 60 años y la presencia de enfermedades crónicas aumenta el riesgo de presentar un caso grave, de tener una evolución grave o incluso un desenlace fatal por COVID-19. Por lo tanto, en estos grupos de la población, los cuidados deben realizarse al doble. Deben mantenerse controles adecuados de estas enfermedades crónico-degenerativas para que el riesgo entonces sea mucho menor. Por mi parte, yo creo que sería todo. No sé si ya podemos pasar a las preguntas. Buenos días, doctora. Germán ¿Sí? Contreras, Mega Noticias. Aquí mi pregunta sería si existe algún método con el cual se puedan comparar las cifras que Salud Nacional ofrece a través de este método Centinela. ¿Existe algún otro esquema donde se pueda hacer una valoración o comparación de los datos que se pueden estimar a través del llamado método Centinela que se utiliza a nivel nacional, licenciada doctora? Bueno, el mecanismo de vigilancia Centinela implica, como ustedes ya saben, que no se monitorea al 100% de los pacientes ni en el 100% de las unidades del sector, sino que se utilizan algunas de estas unidades nombradas como unidades Centinela o unidades monitoras para tomar muestras de los casos y de esta manera monitorear la enfermedad. Este método ha sido ya probado no solamente para COVID, sino que lo utilizamos también en influenza, ya que en un momento de la evolución de la epidemia e incluso cuando la enfermedad se vuelve endémica, ya no tiene utilidad muestrear al 100% de los casos ambulatorios. En Sonora llevamos efectivamente, estamos apegados a esta modalidad de vigilancia Centinela. Sin embargo, seguimos todavía muestreando a un porcentaje mayor al 10%, que es el que nos indica la Federación. Y hacemos esto precisamente porque contamos aún con el recurso disponible para seguir monitoreando a una mayor proporción de pacientes ambulatorios. Se está muestreando entonces al 100% de los pacientes hospitalizados, clasificados como COVID obviamente, y aproximadamente a un 40% de los pacientes ambulatorios que ameritan una toma de muestra. No estamos limitándonos entonces al 10%.
Mecanismos comparativos, bueno, podemos tener muchos. Hay métodos directos, es decir, podemos comparar la curva epidémica de Sonora contra la de nivel nacional, pudiéramos compararlo con base en la incidencia. Sin embargo, la particularidad del estado de Sonora, lo decía el doctor López-Gatell, creo que esta mañana, lo decía el doctor López-Gatell esta mañana, no todos los estados tienen la misma situación. Por lo tanto, la curva epidémica nacional no puede ser directamente comparada con la curva que tiene un estado en particular. Entonces, en este sentido, pues seguimos nosotros trabajando en vigilancia epidemiológica, sí con un monitoreo centinela, pero tomando muestra a una proporción superior al 10%, que es la que nos indica el lineamiento actualmente. Buenos días, doctora. Daniel Sánchez. Ay, ¿quién me habla? Acá. Ah. Mi pregunta es sobre el caso específico de Guatabampo. Hemos visto un gran número de casos, ya nos explicaron qué pasa en San Luis Río Colorado, pero es importante saber qué pasa en San Luis Río Colorado porque pues nos han dado información de que un buen número de casos ahí es un contacto intrafamiliar, ¿no? Un contagio intrafamiliar. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué tantos casos? Y ahorita que mencionaba eso del riesgo población en Sáric, Opodepe y San Luis Río Colorado, ¿a qué se refería con eso? Ok, bueno, empiezo por la última. La incidencia es una medida que nos permite estimar el riesgo poblacional de manera muy general, ¿no? Entonces, Sáric, Opodepe y San Luis Río Colorado son los municipios que tienen las incidencias acumuladas más altas. ¿Okay? Entonces, con base en eso es que se estima el riesgo para estas poblaciones, ya que es una población, la incidencia se calcula casos nuevos entre población. Entonces, entre menor sea la población, pues la tasa va a ser más elevada, ¿no? Dependiendo del número de casos. Y con base en eso es que primero se estima la incidencia acumulada y después se estima el riesgo. Entonces, con base en la incidencia acumulada de estos municipios es que se dice que se estima que hay un mayor riesgo para estas comunidades. Respecto a Guatabampo, actualmente en Guatabampo tenemos 14 casos confirmados de COVID-19, 12 casos no fatales y 2 defunciones. Al momento te puedo decir que estos casos forman parte efectivamente de un brote, como ha sucedido en otros municipios del estado. Sin embargo, es muy difícil en este momento establecer con precisión, debido a la gran movilidad poblacional, si estos casos están asociados a alguna persona en específico, ¿no? Que es lo que vi que se estaba manifestando en redes sociales. Los brotes en todos los municipios del estado se han abordado conforme a un protocolo ya muy bien establecido de estudio de brote, con sus propios métodos de contención, que en este caso en Guatabampo, como en el resto del estado, fueron aislamiento domiciliario estricto y monitoreo de contactos intradomiciliarios. Entonces, derivado de esto, de ese monitoreo y de ese seguimiento de contactos, es que han surgido casos nuevos también, ¿no? Pero no hay alguna situación especial o inusual, en este caso en Guatabampo, sino más bien ha sido una vigilancia epidemiológica bastante acuciosa y de un seguimiento muy estricto que se ha realizado en este momento, ¿no? Buenos días, Ángel Lozano de Uniradio y el Diario de Sonora. Mi pregunta es si cuentan con brigadas de atención y de revisión a personas en situación de calle. Son personas que no tienen acceso a vivienda, a agua, jabón, gel antibacterial, y la misma situación para comunidades indígenas. Bueno, el día de ayer hablábamos respecto a la situación con las comunidades indígenas, en donde se ha capacitado a médicos que están en estas áreas, tanto en materia de bioseguridad como en materia de vigilancia epidemiológica y el manejo clínico del paciente sospechoso de COVID y sobre todo de su referencia oportuna, ¿no? El seguimiento de contactos, etcétera, todo lo que implica la vigilancia epidemiológica.
Respecto a las personas en situación de calle, hasta el momento no hemos tenido ningún caso que cumpla con estas características. Tengo entendido que también Protección Civil está trabajando con este grupo de la población y nos han notificado, de hecho recibimos un gran número de notificaciones a través del call center de Protección Civil respecto a seguimientos de diferentes grupos de la población, incluidos personas en situación de calle, y hasta el momento no hemos tenido casos sospechosos ni confirmados en personas que cumplan con estas características, ¿no? Sin embargo, insisto, la vigilancia epidemiológica es universal y se lleva en todas las instituciones del sector, independientemente de los determinantes sociales que tenga la persona que pueda presentar el caso. Buenos días, Abdel Romero de Noticias Telemax, de este lado. Preguntarle sobre cuál es el protocolo que se está siguiendo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, en este caso principalmente con CEMEFO, en caso de que se llegue a presentar la muerte de alguna persona que presuntamente pues, se sospeche que sea por coronavirus. Tengo el caso registrado en la colonia Villa Bonita, donde vecinos comentan que se dejó un cuerpo durante alrededor de 24 horas porque CEMEFO estaba realizando las pruebas y se dejó el cuerpo. Quisiera saber cuál es el protocolo a seguir después de que se encuentre alguna persona en esta situación. Ok, sí, esa es una muy buena pregunta. Hace aproximadamente una semana, si mal no recuerdo, se emitió la guía para manejo de cadáveres, tanto a nivel federal, y nosotros emitimos una guía también a nivel local. Esta guía implica el manejo de cadáveres en hospitales, como también en la vía pública en caso de que así sucediera. El protocolo es el siguiente: cuando hay sospecha se toma una muestra y el cadáver no es necesario que permanezca en un domicilio o incluso en un hospital antes de recibir el resultado. Hay un protocolo ya establecido de manejo, ya las funerarias también están enteradas de este protocolo de manejo de cadáveres, en donde se implica hacer un empaque, por así decirlo, con el cadáver, y finalmente se coloca en una bolsa sellada. Estas bolsas también ya fueron adquiridas por parte de algunas funerarias y también por los servicios de salud de Sonora para tener el material suficiente para el manejo seguro de estos cadáveres. Adicionalmente, pues todo aquel que maneje un cadáver que haya sido sospechoso o confirmado por COVID, se debe utilizar el equipo de protección personal completo, ¿no?, para evitar una exposición. Y finalmente es recomendada la incineración. En caso de no requerir o de no aceptar la incineración, se recomienda ataúd cerrado y los servicios funerarios deberán ser únicamente con la familia en caso de que no estén en aislamiento y con el mínimo de personas, ¿no? Sin permitir el resto de los actos religiosos que se hacen en torno a una defunción. Se hace cargo los servicios funerarios de la incineración. Así es. No, en caso de que sea una defunción en esta situación, donde haya la sospecha o a través de la cadena de acontecimientos, la investigación epidemiológica se defina que hay una sospecha de una defunción por COVID, ya tendría que hacerse pues lo que corresponda por parte de la Secretaría de Salud, ¿no?, y el CEMEFO en este lugar. No se recomienda la fosa común tampoco, no se recomiendan las necropsias ni la manipulación del cuerpo por ningún motivo, ¿no? En cuanto el paciente se declara como fallecido, en el momento en que se declara la defunción, se comienza con el amortajamiento del paciente, la colocación del cuerpo en una bolsa sellada, y ese cuerpo ya no se debe de manipular por más personas, únicamente para la incineración o para la sepultura.
Buenos días, Gamaliel González del periódico El Imparcial. Hoy se anunció a nivel nacional la ampliación de las medidas de la sana distancia. ¿Nos podría precisar en qué municipios del estado será la sana distancia que finalicen el 30 y cuáles serán las que finalicen el 17? ¿Y cómo va a ser el proceso de elegir qué municipios sí y qué municipios no? Bueno, se refiere al mapa, ¿no?, que mostró el subsecretario López-Gatell. Sí, hay algunos municipios en donde efectivamente no hay transmisión actualmente de este padecimiento. Como ya lo hemos mencionado, son una pequeña proporción de municipios los que tienen casos aquí en el estado, ¿no? Es un estado muy grande. Sin embargo, en este momento no es posible establecer una fecha límite en decir, por ejemplo, el 15 de mayo, el 17 de mayo, van a regresar todos a las clases. No es posible determinarlo en este momento. Eso deberá ser consensado en el Consejo Estatal de Salud y estas decisiones deberán ser tomadas en este núcleo y con base en el panorama epidemiológico que tenga el estado de Sonora en ese momento. Entiendo que hay una recomendación por parte del nivel federal, sin embargo, lo que se indica o lo que corresponde hacer aquí en el estado de Sonora es primero el análisis de la situación epidemiológica para posteriormente tomar decisiones al respecto. Obviamente, el regreso, como ya se ha planteado en ocasiones anteriores, no puede ser universal, sino que se hará de manera escalonada y ordenada para evitar precisamente la posibilidad de la reemergencia en un dado caso de la enfermedad. Entonces, en conclusión, en este momento no es posible todavía definir con precisión ni la fecha ni el número de municipios que van a poder reanudar sus actividades, así como lo plantearon en la reunión de hoy. Esto deberá ser decidido con base en el panorama epidemiológico que vayamos viviendo en los próximos días y semanas y en el seno del Comité Estatal de Salud. Como lo hemos comentado ya anteriormente, esperamos que la fase más alta de la epidemia aquí en el estado venga más o menos para mediados de mayo. Por lo tanto, tomar una decisión en este momento pues no resulta apropiado, ¿no? Requiere un análisis exclusivo para el estado de Sonora. Insisto, en el núcleo de comité, esta decisión no puede ser tomada por una sola persona y con base en eso, en el panorama actual, es que podremos tomar la decisión más precisa. Buenos días, doctora Germán Carvajal de Azteca Sonora. Buenos Desde días. que comenzó la contingencia, pues lo que siempre se ha pues pedido del personal de salud es su seguridad. Ayer precisamente empezó una campaña en redes sociales acerca del fallecimiento de un enfermero en San Luis Río Colorado y sus compañeros argumentan que no tienen material, cubrebocas, batas o insumos para su protección. ¿Qué tan cierto es esto y cómo se va a acatar pues sus peticiones, no específicamente en este caso? Sí, bueno, respecto a la defunción, estamos ya enterados de esta defunción y más adelante en el transcurso del día el secretario les va a dar información respecto a la misma. Respecto al equipo de protección personal, hablamos directamente con el director del hospital, quien nos informa que cuenta con equipo de protección personal completo para todo el personal. Sin embargo, esta situación será revalorada y verificada y también se recapacitará al personal de salud en materia de bioseguridad, que es un tema muy, muy, muy importante. No solo basta con contar con el equipo, sino saber cómo usarlo, en qué momento usarlo, cómo retirarlo, porque eso es lo más importante. Ponérselo no es el problema, sino quitarlo es donde aumenta el riesgo de autoinocularnos, ¿no? Por un retiro del equipo de protección personal no adecuado. Como ustedes saben también, la adquisición de insumos de protección personal, de equipo de protección personal, ha sido una prioridad durante esta contingencia. A pesar de que las áreas
que se encargan de adquirir estos insumos se han enfrentado a diferentes retos por el desabasto a nivel mundial que se ha presentado en cuanto a este tipo de insumos, ¿no? Los cubrebocas N95, caretas, gogles, guantes de nitrilo, etcétera. A pesar de eso y en medida de lo posible, se ha logrado abastecer a la mayoría de las unidades de salud de este equipo de protección personal. Sin embargo, en el caso particular de San Luis, ya estamos, bueno, las áreas responsables ya están trabajando para reevaluar la existencia de estos insumos de protección personal y capacitar nuevamente a los médicos en materia de bioseguridad. No solo a los médicos, al personal de salud en general. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y quédense en casa.